Hola, bienvenido a MacMóvil. En esta ocasión voy a trabajar con un problema de la materia de física, específicamente en el área de electricidad. Tengo un circuito eléctrico como el que se muestra aquí. Y bueno, vamos a ver qué pide el problema. Dice, encuentra las conexiones en serie y paralelo, la resistencia equivalente, la caída de voltaje y la corriente que pasa a través de cada resistor del siguiente circuito, donde, bueno, aquí ya me da los valores de cada una de las resistencias eléctricas que tengo aquí. Bueno, a mí en lo personal, yo voy a optar primero por encontrar las corrientes que circulan en cada malla del circuito. Este circuito eléctrico tiene 3 mallas. Entonces, antes de identificar cuáles están en serie, cuáles están en paralelo, la resistencia equivalente total, caída de voltaje, yo voy a encontrar de inicio las corrientes que circulan en cada malla. Para eso, las voy a representar. En esta ocasión, se me ocurre dibujarlas en el sentido de las manecillas del reloj. Es decir, aquí, para mí, aquí en este sentido, yo voy a representar I1, corriente eléctrica 1. Aquí vamos a representar la corriente eléctrica número 2, en esta malla 2. Y aquí en la malla 3, la corriente eléctrica número 3. Bueno, y para eso me voy a agarrar de la segunda ley de Kirchhoff, que dice lo siguiente. Dice, la suma algebraica de los voltajes alrededor de una malla o circuito cerrado es igual a 0. También me voy a apoyar con lo que es la ley de Ohm. Nosotros sabemos que la ley de Ohm dice que la corriente eléctrica es, bueno, la corriente eléctrica que circula en un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia, ¿sí? Si nosotros despejamos voltaje de la ley de Ohm, podríamos reescribir lo siguiente, que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Me voy a agarrar también de esta expresión para ir marcando las caídas de voltaje en cada resistencia. Bueno, entonces me voy a agarrar de esta expresión, aquí la voy a encerrar porque va a ser sumamente importante en el desarrollo de esto. Ok, bueno, ahora sí, voy a empezar. Voy a empezar aquí girando a favor del reloj, ¿sí? En este caso, yo me voy a guiar por la siguiente conveniencia, que es lo que a mí se me ocurre y lo que creo que es más acertado. En esta ocasión aquí, bueno, tenemos lo que es nuestra terminal negativa y positiva de nuestra fuente de voltaje de corriente directa. Estamos trabajando con un circuito de corriente directa, nada más. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? El voltaje suministrado, que en este caso son 100 volts, lo voy a considerar positivo. Voy a plantear 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y todas las caídas de voltaje en cada resistencia las voy a manejar negativas porque se están consumiendo, es decir, las resistencias consumen voltaje, ¿sí? Entonces voy a empezar con la malla número 1. Esta va a ser mi malla número 1, mi malla número 2 y mi malla número 3. Voy a sacar la ecuación para la malla número 1, guiándome por la segunda ley de Kirchhoff. Malla 1. Vamos a empezar con la malla 1. Aquí con mucho cuidado. Empiezo con 100 volts. Empiezo con este voltaje, luego voy con la caída de voltaje en esta resistencia y luego con la caída de voltaje en esta resistencia y lo igualo a 0. Entonces empezamos con malla 1. Aquí sería primero voy a poner 100 positivo porque suministra voltaje menos. Aquí va a ser la caída de voltaje en esta resistencia, que en este caso, según la ley de Ohm, ya despejando el voltaje, es corriente por resistencia. Entonces sería I1, que no sé cuánto vale, por el valor de la resistencia 1. R1 dice que es 2.5 amperes. Entonces sería 2.5 por I1. Así lo vamos a manejar. En este caso, 2.5 I1. Luego, menos, ¿por qué menos? Porque te repito, las resistencias consumen voltaje. Aquí nos vamos con R2, pero ¿qué corriente pasa a través de R2? Mucho, mucho cuidado aquí, porque si tú te das cuenta, en este nodo entra I1, ¿sí? Aquí está entrando I1 en este nodo, pero esta corriente eléctrica 2 está entrando aquí abajo en este nodo. Entonces, I1 e I2 se encuentran a contrasentido aquí. A ver, vamos a ver si soy más explícito aquí en esta parte. Vamos a ver.
aquí entra I1 y aquí entra I2. Entonces, como que aquí viniera I1, pero también aquí está subiendo la corriente eléctrica I2 en la misma línea del circuito donde está la resistencia 2. Entonces, la corriente que circula a través de la resistencia 2 es la diferencia entre I1 e I2. Entonces, aquí sí hay que tener mucho cuidado porque a contrasentido se encuentran la corriente eléctrica 1 y la corriente eléctrica 2. Estos sentidos de giro de las corrientes son un supuesto mío. Si al resolver el sistema de ecuaciones alguna corriente eléctrica me da negativa, simplemente le tengo que cambiar el sentido a la corriente en el circuito y con eso resolvería todo. Entonces, mencioné que en la resistencia eléctrica 2, a través de ella pasa la diferencia de I1 menos I2. Esa es la corriente que pasa. ¿Sí? Y por la resistencia eléctrica número 2, que en este caso vale, según mi enunciado, 30 ohms. Entonces vamos a ponerle esto multiplica a 30. Bueno, aquí ya lo puse así. Listo. Y todo esto lo igualo a 0, porque ya no tengo más resistores ni más elementos en mi malla número 1. Voy a reacomodar mi ecuación. Entonces aquí me va a quedar menos 2.5 y 1. Aquí menos I1 por 30 me queda menos 30 y 1. Menos por menos me da más. Me va a quedar 32. Y este 100 lo voy a pasar al segundo miembro con signo negativo. Menos 100. Ahora voy a reducir términos semejantes. Sumamos menos 2.5 y 1 menos 30 y 1. Entonces me va a quedar menos 32.5 y 1 más 30 y 2. Voy a dejar un espacio para la corriente eléctrica 3 que va a ser necesaria en las siguientes ecuaciones. Igual a menos 100. Y a esta yo le llamo ecuación número 1. Vamos ahora con la malla número 2. Malla 2. Ok, vamos a analizar qué ocurre en la malla 2. Voy a empezar trabajando aquí, en este resistor, o puedo empezar aquí, o puedo empezar aquí. Tú puedes empezar en el resistor que tú quieras, eso no afecta en nada. Y entonces empiezo aquí, la corriente eléctrica que circula a través de la resistencia 3 es la corriente 2. Entonces, aplicando la ley de Ohm, I por R, esto me queda de la siguiente forma, prácticamente sería I2 por el valor de R3, pero R3 vale 6 ohms. Pues ya de una vez voy a poner 6 y 2 menos, por cierto, aquí le voy a poner signo negativo porque me estoy manejando con la conveniencia de que todos los dispositivos consumidores de voltaje les voy a poner signo negativo, ¿sí? Menos, ahora voy a la corriente que circula a través de la resistencia 4. Aquí entra I2 y por el otro lado a contrasentido entra I3, o sea que la corriente que circula a través del resistor 4 es la diferencia de I2 menos I3. Entonces, mucho cuidado con eso. Lo mismo que me pasó en la ecuación 1, ¿sí? Porque aquí se están encontrando a contrasentido la corriente 2 y la corriente 3. Entonces, la resistencia número 4 vale 5 ohms. Y una vez voy a poner aquí 5 por, y aquí sería I2 menos I3. Luego seguimos dando la vuelta, aquí ya voy por acá y me topo con la resistencia eléctrica 2. Aquí entra I2 que está girando en este sentido, ¿sí? Y a contrasentido se topa con I1. Entonces I1 aquí viene de bajada, I2 viene de subida, están a contrasentido. Entonces aquí vamos a poner menos el valor de la resistencia 2 que es de 30 ohms de una vez. Y como están a contrasentido I2 e I1, pues ponemos entonces I2 menos I1. Y todo esto lo igualamos a 0. Vamos a reducir términos semejantes de nuestra ecuación. Aquí va a ser menos 6 I2 menos, aquí aplicamos propiedad distributiva de la multiplicación, menos 5 I2, menos por menos da más, aquí sería 5 I3, aquí sería menos 30 I2, menos por menos da más. Aquí sería más 30 y 1 igual a 0.
Ok, vamos a ir reordenando la ecuación. Voy a empezar con I1, que es 31. Entonces voy a empezar aquí con 31. Vamos a ver términos semejantes con I2. Aquí tengo menos 6 I2, menos 5 I2. Aquí van menos 11 I2 si sumamos estas dos. Y menos 32. Entonces, si sumamos menos 6, menos 5, menos 11, menos 30, menos 41. Entonces, aquí sería menos 41 y 2. Después tenemos y 3. Nada más tenemos 5 y 3. Entonces, ponemos, en este caso, con mucho cuidado con los signos, porque cualquier error y esto se echa a perder. Y esto es igual a 0. Entonces, a esta ecuación nosotros le vamos a llamar ecuación número 2. Pues aquí esta había yo mencionado que es la ecuación 1 y esta es la ecuación número 2. Vamos ahora con la malla número 3. Bueno, la malla número 3, voy a empezar en la resistencia eléctrica número 4. Entonces, en la resistencia número 4, aquí tengo I3 que está circulando así, hacia arriba, justamente aquí. Y también tenemos I2 que está circulando hacia abajo. Entonces se encuentran a contrasentido I3 menos I2. ¿Sí? Entonces aquí pues tenemos que especificarlo de esa manera. Entonces aquí vamos a poner prácticamente como es un elemento consumidor de voltaje, pues vamos a poner entonces menos la resistencia eléctrica es el número 4 que tiene un valor de 5 ohms. Vamos a poner 5 por I3 menos I2. I3 menos I2. Luego le seguimos dando la vuelta a nuestra malla y nos topamos con que a través de la resistencia eléctrica número 5, pues pasa nada más la corriente eléctrica 3. Entonces ya nada más sería el valor de R5, que en este caso sería 20 ohms. Aquí, bueno, aquí debió haber sido R5, es 20 ohms aquí. Vamos a ponerle 20 ohms. Entonces, aquí sería prácticamente menos 20 por I3. Y esto lo igualamos a 0. Vamos ahora a simplificar nuestra ecuación. Bien. Entonces aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Aquí nos va a quedar menos 5 y 3. Menos por menos da más. Sería 5 y 2. Menos 20 y 3 igual a 0. Y pues acomodamos términos semejantes, los reducimos. Aquí sería 5 y 2. Menos 5 y 3 menos 20 y 3, pues nos va a dar menos 25 y 3 igual a 0. Y a esta le llamamos ecuación número 3. Entonces aquí nosotros hemos planteado un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Sí? Voy a encerrar las ecuaciones en rectángulos para tenerlas más a la mano. ¿Qué es lo que tengo que hacer a continuación? Tengo este sistemita de 3x3, ¿sí? 3 ecuaciones lineales de 3 incógnitas, ¿sí? Esto pues tiene que ver con tu curso de álgebra en matemáticas, donde tú ya aprendiste a resolver sistemas de 3x3. Puede ser por el método de suma y resta, que le decimos eliminación. También podrías utilizar métodos matriciales, y puede ser Gauss-Jordan o el método de Cramer, que son los determinantes. Entonces, esta parte pues no nos compete ahorita en lo que es este tema que estamos viendo, electricidad, específicamente circuitos eléctricos en física. Y pues yo voy a resolver el sistema de ecuaciones con una calculadora y voy a poner los valores de las corrientes. ¿Sí? Cualquier cosa, bueno, aquí te recomiendo investigar o buscar videos de cómo resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, o también puedes checar el libro del doctor Aurelio Baldor de álgebra. Ahí buscas también sistemas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿sí? Hablando de ecuaciones lineales. Bueno, voy a proceder a resolver el sistema yo con mi calculadora. Bien, ya tengo resuelto el sistema. Después de haber resuelto mi sistema de ecuaciones, me queda que la corriente eléctrica 1 es igual a 10 amperes. La corriente eléctrica número 2 es igual a 7.5 amperes y la corriente eléctrica
número 3 es igual a 1.5 amperes. Las tres corrientes me dieron positivas, lo cual quiere decir que el giro que yo había supuesto es el correcto para las corrientes eléctricas. ¿Sí? Entonces ya tengo el valor de mi corriente eléctrica 1, de mi corriente eléctrica 2 y mi corriente eléctrica 3. Con esto, yo podría empezar a ver la caída de voltaje en cada resistor, que es una de las cosas que me pide el problema, ¿sí? Y también puedo mencionar la corriente eléctrica que pasa a través de cada resistor. Entonces voy a permitirme borrar esta pizarra, voy a dejar anotadas mis corrientes para empezar a contestar algunas de las preguntas o algunas de las peticiones que me hace el problema. Bien, vamos a ver qué cosas puedo responder del problema. Bueno, encontrar las conexiones en serie paralelo todavía no lo voy a hacer. La resistencia equivalente todavía, pero sí puedo, por ejemplo, empezar a calcular la caída de voltaje y la corriente que pasa a través de cada resistor. Entonces voy a empezar con la caída de voltaje en cada resistor. Voy a empezar con el resistor número 1. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con caídas de voltaje. Las voy a ir anotando por acá. Caídas de voltaje en cada resistor. Empezamos con resistencia eléctrica número 1. ¿Qué corriente pasa a través de la resistencia eléctrica número 1? Pues I1. Y utilizo aquí este despeje de la ley de Ohm. Entonces el voltaje en la resistencia 1 pues va a ser igual, aquí lo vamos a poner, va a ser igual al producto de la corriente eléctrica 1 por la resistencia 1. Es decir, simplemente veo qué corriente eléctrica pasa a través de ese resistor. Pasa I1 a través de R1, pues multiplico I1 por R1. I1 vale 10 amperes y R1 vale 2.5 ohms. Entonces, esto nos va a quedar que la caída de voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a 10 amperes por 2.5 ohms. Y esto nos da 25 volts. Vamos ahora con la resistencia eléctrica número 2. ¿Qué caída de voltaje hay en la resistencia eléctrica número 2? Bueno, ¿qué corriente circula a través de R2? Circula I1, pero también circula a contrasentido I2, o sea, la diferencia de I1 menos I2. ¿Sí? Entonces, sería multiplicar la diferencia de I1 menos I2 por el valor de la resistencia eléctrica 2. Entonces aquí va a ser voltaje en la resistencia eléctrica número 2, va a ser igual a la diferencia de I1 menos I2, que en este caso sería 10 menos 7.5. Vamos a ponerle 10 amperes menos 7.5 amperes. Y todo esto multiplicado por el valor de la resistencia eléctrica número 2, que son 30 ohms. Y esto nos da 75 volts. Vamos ahora con la caída de voltaje en la resistencia eléctrica número 3. ¿Sí? ¿Cuál corriente circula a través de R3? Pues I2. I2 vale 7.5 amperes. Entonces sería multiplicar 7.5 amperes por 6. Vamos a proceder a realizarlo. Entonces la caída de voltaje en la resistencia eléctrica número 3 sería 7.5 amperes multiplicado por el valor de R3, que es 6 ohms. Y esto nos da 45 volts. Ahora vamos con la caída de voltaje en la resistencia eléctrica número 4. Bueno, aquí en R4 está circulando I2, aquí hacia abajo, sí, justamente en esta línea, pero I3 viene a contrasentido hacia arriba. Entonces, la corriente que circula a través de R4 sería la diferencia entre I2 menos I3. Entonces, pues prácticamente su voltaje, la caída de voltaje sería la diferencia de I2 menos I3, que sería en este caso 7.5 amperes menos
1.5 amperes multiplicado por el valor de la resistencia 4, que son 5 ohms. Y esto nos da 30 volts. Vamos ahora con la caída de voltaje en la resistencia número 5. Bueno, en la resistencia número 5 está circulando I3. Entonces sería el producto de I3 por R5. ¿Ok? I3 vale 1.5 amperes y R5 vale 20 ohms. Entonces, esto sería igual a 1.5 amperes multiplicado por 20 ohms. Y tenemos el siguiente resultado, que sería en este caso 30 volts. Bien, entonces ya tenemos las caídas de voltaje en cada resistor. Entonces podríamos ya marcar como que esta parte del problema ya la tenemos, ¿sí? La corriente que pasa a través de cada resistor, bueno, aquí nada más sería de irlas mencionando, ¿sí? Sabemos que a través de la resistencia eléctrica 1 pasa I1. A través de R2, bueno, la diferencia entre I2 entre I1 menos I2. Entonces las voy a ir mencionando y las voy a ir escribiendo aquí. Nada más es cosa de ir ya mencionando qué valor de corriente circula a través de cada una. Por ejemplo, a través de R1 circulan, ahorita te digo, son 10 amperes. Entonces hay que irlo escribiendo. Vamos a irlo poniendo aquí. Bueno, ya tenemos entonces la corriente que pasa a través de cada resistor. Ya lo puse de manera explícita. Aquí está en la resistencia número 1, circulan 10 amperes. Aquí está resistencia número 1, pasa I1, I1 vale 10 amperes. En la resistencia eléctrica número 2, circulan 2.5 amperes. ¿Por qué 2.5 amperes? Porque es la diferencia de I1 menos I2. O sea, a 10 le restamos 7.5 y eso nos da 2.5 amperes. En R3 circulan 7.5 amperes. ¿Por qué? Porque está pasando la corriente eléctrica número 2, que está aquí. En R4 circulan 6 amperes. ¿Por qué? Porque es la diferencia de I2 menos I3, o sea, 7.5 menos 1.5, eso nos da 6 amperes. Y por último, en R5 está circulando la corriente eléctrica número 3, que es de 1.5 amperes. Entonces aquí tenemos ya las caídas de voltaje en cada resistor o resistencia, como tú prefieras llamarle, y la corriente eléctrica que pasa a través de cada resistor, aquí también lo tenemos. Aquí te sugiero también que pauses el video y tomes nota hasta este punto porque necesito borrar el pizarrón para lo que sigue. Entonces necesito espacio, ¿sí? Bien. Entonces tenemos ya la caída de voltaje y la corriente que pasa a través de cada resistor. Ahora sí, voy a empezar a identificar las conexiones en serie y paralelo y además a obtener la resistencia equivalente total del circuito. En este caso tenemos mi fuente de voltaje aquí y se debe empezar de atrás. Entonces empezaré yo trabajando estas dos resistencias. Aquí identificamos que la resistencia eléctrica número 4 y la resistencia eléctrica número 5 están en paralelo, ¿sí? Y nosotros sabemos que para encontrar la resistencia equivalente cuando están en paralelo, utilizamos la siguiente fórmula. Voy a ponerla así más o menos. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así sucesivamente hasta 1 sobre la resistencia número n o enésima resistencia. Con esta fórmula que tenemos aquí, nosotros encontramos siempre la resistencia equivalente de un circuito en paralelo. En este caso, voy a emplear esta expresión para encontrar la resistencia equivalente que me dé sumar las resistencias 4 y 5, porque están en paralelo. Cuando yo sume estas dos resistencias en paralelo, mi circuito eléctrico se va a reducir de la siguiente forma. Me va a quedar así. Estas primeras dos mallas me quedan exactamente iguales y esta resistencia que me queda aquí es el resultado de sumar en paralelo la resistencia 4 y la resistencia 5. Por eso le llamo R45 y que están en paralelo. Entonces voy a encontrar el valor de
R45, primero que nada, y lo voy a escribir por acá. Vamos a ver cuánto vale esa resistencia. La resistencia R45 va a ser igual a 1, y aquí con mucho cuidado. Aquí sería 1 entre R4, pero R4 vale 5 ohms, más 1 entre R5, pero R5 vale 20 ohms. Entonces vamos a ponerlo, y aquí sería 1 entre 5 más 1 entre 20. Y esto nos da el siguiente resultado. Nos queda que la resistencia 4.5 vale 4 ohms. Entonces ya sabemos que aquí hay una resistencia de 4 ohms después de haber sumado en paralelo las resistencias 4 y 5. Ya vimos que R4 y R5 estaban en paralelo. Bueno, ahora seguimos con nuestro circuito. Con mucho cuidado se hace esta parte. Voy a trabajar la resistencia 3 con R45. Y estas dos resistencias están en serie. Entonces vamos a sumar estas dos resistencias en serie. Para calcular la resistencia equivalente de un circuito en serie, se utiliza la siguiente expresión: R1 más R2 más R3 más, y así sucesivamente hasta la enésima resistencia. Esto es para cuando están en serie. Entonces aquí simplemente yo voy a sumar R3 con R45, ¿sí? Y se va a convertir en una sola resistencia que va a estar aquí. Es decir, mi circuito va a cambiar ahora de la siguiente manera. Bien, entonces aquí me va a quedar una resistencia 3, 4, 5, que es el resultado de sumar en serie la resistencia 3 con la resistencia 4, 5. R3 vale 6 ohms y R45 vale 4 ohms. Entonces nada más sería sumar 6 ohms más 4 ohms. Entonces este resultado sería de 10 ohms. Vamos a escribirlo aquí para que sea más notorio. R3, 4, 5 va a ser igual a 6 ohms más 4 ohms. Y esto nos da 10 ohms. Ya sabemos que esta vale 10 ohms. Ahora seguimos analizando nuestro circuito y nos enfocamos en estas dos resistencias que están aquí. Estas dos resistencias que están aquí están en paralelo. Entonces yo las tengo que sumar en paralelo para reducir mi circuito a una sola malla. Utilizaría la fórmula de pues resistencia equivalente para circuitos en paralelo. Entonces esto me va a reducir el circuito de la siguiente manera. Bien, mi circuito ya me quedaría de esta forma, ¿sí? R1 y aquí estaría R2, 3, 4, 5, ¿sí? Vamos a calcular cuánto vale esa R2, 3, 4, 5, que es la suma en paralelo de R2 con R3, 4, 5. Entonces, la calculamos y esto nos quedaría de la siguiente manera. Sería R2, 3, 4, 5 va a ser igual a 1. Y aquí sería 1 entre R2, pero R2 vale 30 ohms. Entonces sería 1 entre 30. Más 1 entre R345. R345 vale 10 ohms. Y esto nos da el siguiente resultado. 7.5 ohms. Bien, entonces ya hemos reducido nuestro circuito a una sola malla. Sin embargo, todavía tiene dos resistencias, ¿sí? Me quedan en serie R1 y R2, 3, 4, 5. Pero como están en serie, bastaría con sumarlas para tener ya la resistencia total del circuito, ¿sí? Cuando tú estás trabajando con circuitos eléctricos y quieras resistencia equivalente, en este caso es un circuito eléctrico mixto porque tiene conexiones en serie y en paralelo, pues lo tienes que ir reduciendo hasta que llegues a una malla y lo puedas terminar y encuentres la resistencia equivalente del circuito. En este caso, al sumar estas dos, se va a convertir en una sola resistencia y el circuito va a quedar de la siguiente manera. Voy a borrar ya todos los circuitos que he hecho. Aquí también yo te invito a que pauses el video y tomes nota del procedimiento para que lo tengas claro
y a la mano, ¿sí? De cómo los circuitos se van reduciendo. Entonces te invito a que pauses el video y tomes nota de todo esto hasta donde lo llevo. Bien, entonces ahora voy ya a sumar R1 con R2, 3, 4, 5 para tener mi resistencia total equivalente del circuito y cómo quedaría ya con una sola resistencia. Bien, aquí tengo ya el circuito reducido a una sola malla ya con la resistencia total equivalente. Nuestra resistencia total equivalente pues sería el resultado de sumar en serie la resistencia eléctrica 1 con R2, 3, 4, 5. En este caso sería una simple suma algebraica. R1 vale 2.5 ohms y R2, 3, 4, 5 valen 7.5 ohms. Entonces sería sumar nada más 2.5 ohms más 7.5 ohms. Entonces, aquí lo voy a anotar ya, mi resistencia total equivalente, pues sería prácticamente igual a 2.5 ohms más 7.5 ohms. Y esto nos da 10 ohms. Entonces, prácticamente aquí ya puedo decir que la resistencia total equivalente de mi circuito eléctrico son 10 ohms. Entonces ya tengo esta parte del problema, ¿sí? Y bueno, identificar las conexiones en serie y paralelo, pues también lo fui haciendo durante el desarrollo del problema, ¿sí? Entonces ahí, conforme fui reduciendo los circuitos, entonces puedo decir también que tengo ya prácticamente resuelto en su totalidad el problema, ¿sí? En este caso, el problema no me pide la corriente eléctrica total que circula a través del circuito, pero yo aquí la podría calcular aunque no me lo pida porque tengo el voltaje y la resistencia total aplicando la ley de Ohm, que sería I igual a V sobre R, pues podría yo calcular la corriente eléctrica total que circula a través del circuito. ¿Y por qué no? Lo voy a hacer. Entonces, la corriente que circula a través del circuito sería 100 volts dividido entre 10 ohms, que es la resistencia total. Y esto nos daría 10 amperes. Bueno, ya tengo resuelto todo el problema y voy ahora a poner un resumen de todos los resultados aquí en la pantalla para ya tenerlo completo, ¿sí? Bien, aquí tenemos ya un resumen de todo lo que se resolvió con este circuito eléctrico, ¿sí? Su resistencia total equivalente de todo el circuito 10 ohms, la corriente que circula a través de todo el circuito 10 amperes, la corriente que pasa a través de cada resistor. Aquí fui poniendo explícitamente cuántos amperes circulan a través de cada resistencia y también la caída de voltaje en cada resistor. Igual aquí fui poniendo la caída de voltaje en cada resistencia. Bien, espero que te haya gustado este video. Déjame aquí en la caja de comentarios tus críticas, sugerencias, en fin, todo lo que quieras escribirme, algún problema que quisieses que resolviéramos aquí en el canal, ¿sí? Suscríbete a mi canal, regálame un like, porque la verdad eso nos ayuda mucho para que crezcamos. Y pues nos vemos en la próxima. Pásala bien y cuídate.